Hola muchachos, vamos a analizar la actividad 12. Como les decía, ya por ahí el ciclo anterior estuvimos analizando algo, pero igual no nos estorba refrescar un poquito las bases para poder continuar con este tema, con este contenido que son sucesiones numéricas, pero en su forma cuadrática, ¿sí? Entonces vamos a tomar lo más sencillo. Bueno, actividad 12 recordando, son 6 puntos, ya sabemos que hay que anotar los ejemplos y viene por ahí también un problemita con el cual vamos a aplicar estos mismos conceptos, ¿sí? Bueno, el ejemplo, yo tengo esta sucesión numérica, recordar una sucesión significa que hay números que llevan una secuencia o que tienen por ahí una relación, ¿de acuerdo? Entonces se consiste en determinar cuál es esa relación, ¿sí? Muchas de las herramientas matemáticas tienen que ver con esto, ¿sí? Con un patrón, con una serie. La más famosa por ahí es la serie de Fibonacci, ¿sí? Que en base a eso se ha analizado que la naturaleza tiene ese comportamiento y bueno, ¿sí? Es importante y es muy aplicable. Bueno, el ejemplo dice 7, 9, 11, 13 y 15. Ok, recordando en sucesiones, tenemos términos importantes. Yo voy a acomodar mis términos, es decir, los numeritos de esa serie. Los términos son 7, 9, 11, 13, 15 y cada uno de ellos ocupa una posición. Imagínense que tenemos un mueble, un closet, un ropero, el cual tiene diferentes cajones, ¿no? Entonces imagínenselo así. En el cajón 1 yo voy a encontrar un 7, en el cajón 2 voy a encontrar un 9, en el cajón 3 un 11, en el cajón 4 un 3, en el cajón 5 un 15, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Esto de aquí, nosotros siempre decimos, es que de aquí para acá salté 2. Luego del 9 al 11 también salté 2. Del 11 al 13 también salté 2. Eso en sí se llama diferencia, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a buscar del 7 al 9, brinqué o la diferencia fue 2. Del 9 al 11 también esa diferencia es 2. Del 11 al 13, 2. Del 13 al 15 es 2. Cuando yo encuentro que ese número se va repitiendo, significa que tengo una sucesión que responde a un patrón. En este caso, al momento que yo saco este primer brinquito o esta primera diferencia, encuentro el mismo número. Esto hace que esta sucesión sea lineal, ¿sí? Si yo tuviera, por ejemplo, 4, 9, 16. Saco la diferencia o el brinquito, de aquí a aquí es 5, de aquí a aquí es 7. ¿Sí? Si se fijan, esta primera resta o esta primera diferencia no me da el mismo número, quiere decir que entonces esta no es lineal. ¿Qué hay que hacer? Bueno, tendría que sacar otra vez aquí la diferencia, colocar más números y si aquí ya se repitiera, entonces yo tendría una sucesión cuadrática, ¿de acuerdo? Entonces nada más para que tengan por ahí eso en cuenta, ¿sí? Hay más sucesiones, no solamente lineales, ¿sí? Bueno, entonces voy a leer el concepto. Dice, las diferencias entre los términos siempre es 2, por lo tanto es una sucesión lineal. Para la regla, ¿qué significa la regla? Ok, si yo ya encontré que esta sucesión responde a un patrón, en este caso es lineal, yo puedo sacar una regla para que pueda obtener de cualquier posición o de cualquier cajón. ¿Sí? Si yo quisiera la posición 15, pues va a ser muy tardado que yo esté sumando, ¿no? 15, 17, 19, 21, bla, 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 hasta que yo llegue el 15, ¿sí? Yo puedo sacar una regla. ¿Cómo se saca esa regla? Muy fácil. La diferencia es la clave de todo, ¿sí? El numerito que yo tenga aquí, el número que se repite, ¿sí? Voy saltando de 2 en 2, una diferencia es de 2. Entonces lo primero es intentarlo así. 2n. ¿Qué significa la n? El lugar del cajón que yo voy a abrir. Si yo, por ejemplo, abro el cajón 5, sustituyo en lugar de la letra n, voy a poner un 5. 2 por 5 sería 10. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto que viene aquí? Probamos la regla 2n. Me fijo, ay maestra, pues fíjese que no le salió, porque usted sacó un 10 y en mi regla, en mi sucesión, los valores o los términos que yo tengo es 15. Ok, significa que a la regla le hace falta algo, ¿sí? Hay que ajustarla. ¿Qué le hace falta al 10 para convertirlo en 15? Sumar 5, ¿sí? Entonces, ahí yo ya pruebo o intento nuevamente con mi regla, ¿sí? Entonces ya era 2n más 5. Quedamos cajón 5. 2 por 5 va a ser 10 más 5
sería 15, ¿sí? Ahí ya obtuve el resultado de acá, pero eso tiene que funcionar con todos los términos, ¿de acuerdo? Entonces voy a probar con otro cajón, no que sea el cajón 5. Vamos a probar con el 3, sería 2n más 5. Ya quedamos que en lugar de la n yo quiero el cajón 3. 2 por 3 va a ser 6 más 5, 11. Y estamos correctos. ¿Por qué? Porque cuando yo abra el cajón, efectivamente, voy a tener por ahí el numerito 11. ¿Sí? Entonces siempre va a pasar, o es el mismo método, el mismo camino, para sacar la regla de sucesión numérica. ¿Sí? Primero es que me dé aquí el mismo número. Luego, esta siempre me va a representar una multiplicación. ¿Por quién? Por la posición, la letra n o el cajón. Ya después veo qué necesito, qué ajuste necesito hacer. Puedo sumar, puedo restar. Este número también puede ser negativo, ¿sí? Entonces así es como se saca la regla. Entonces para el ejemplo que les decía ahorita, que yo quiero saber qué número me voy a encontrar en el cajón 15, en la posición 15 o cuando n valga 15, ¿sí? Entonces otra vez mi regla. 2n más 5 sería 2 por 15 y luego más 5. 2 por 15 es 30, más 5 va a ser 35. ¿De acuerdo? Y eso me ahorra considerablemente tiempo, ¿no? De que andar haciendo aquí en este caso, pues era fácil ir sumándole, ¿no? 17, 19, 21, 23, bla, bla, bla. Sí, pero esa es la estructura, el método, digamos, un poquito más rápido. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí ya en el punto 2 está lo que les explicaba del ajuste y aquí está cómo llegar a la regla de la sucesión. ¿Sí? Entonces nada más para recordarles, la letra n me indica la posición, ¿sí? Siempre empezamos del 1, siempre, 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 ¿sí? Y así nos vamos hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, bla, 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 es el cajón. El término es el número que encontramos adentro de ese cajón o el valor que ocupa ese lugar, esa posición. En este ejemplo, pues la posición 1 valía 7, la 2 valía 9, la 3 valía 11. Después debemos sacar una diferencia, ¿sí? O el saltito, cuánto voy saltando de un número o de un término a otro, ¿sí? En base a eso empezamos a estructurar la regla, como el cáliz, por decirlo de alguna manera. Me quedaría 2n. Luego eso más 5, ¿sí? ¿Por qué más 5? Porque necesito ver el ajuste para que el resultado que yo obtenga coincida con el número que yo encuentro cuando abro el cajón. ¿De acuerdo? Bueno, la regla se puede representar también así como xn, ¿sí? Nada más terminología. Esa es la primera parte de esta actividad. La segunda dice, resuelve el siguiente problema. En una tienda venden árboles de Navidad naturales. Les colocan carteles que contienen la altura de cada árbol, de mayor a menor, los arbolitos más altos a los más chaparritos. Siguiendo la regla 29 menos 4n. Encuentra la altura de los 5 primeros árboles que tendrá escrito cada cartel. Bueno, entonces aquí me están dando otro ejercicio, pero para hacerlo al revés, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Si yo ya tengo la regla y necesito sacar los datos, en este caso los 5 primeros. Bueno, entonces ya sabemos que debemos estructurar nuestro problema. Los datos, pues en este caso los datos, lo único que tengo es una regla, 29 menos 4n. Entonces vamos a pasar con las operaciones. Ok, entonces aquí pues es muy fácil, es muy simple, ¿sí? Me están pidiendo los 5 primeros árboles, ¿sí? N igual a 1, es decir, en el primer, si se acuerdan la tablita tenía 1, 2, 3, 4, 5 y así voy a estructurar el resultado. ¿Sí? N, las posiciones y luego los términos o los valores. En este caso estaría hablando yo de los árboles. Ok, cuando n valga 1 simplemente pues vamos a sustituir. En lugar de escribir la letra n, voy a colocar 1, ¿sí? Este es el árbol número 1. Entonces, sustituimos. Sería 29 menos 4 por 1. Y sabemos que 4 por 1 pues me va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces yo tendría 29 menos 4, eso me va a dar como resultado 25, ¿sí? La altura del primer arbolito sería 25, ¿sí? Entonces el primer árbol tiene 25 metros de altura. Luego, para el arbolito número 2, n igual a 2. Voy a sustituir. Sería 29 menos 4 por 2. Eso sería ya cuando haga las operaciones. 4 por 2 es 8. 29 menos 8 me va a dar
21, ¿de acuerdo? Entonces la altura del segundo arbolito sería 21, ¿de acuerdo? Y así debemos continuar para encontrar la altura del tercer arbolito, del tercero, del cuarto y del quinto. Nada más aquí quiero que noten algo. Si se fijan, aquí está n, o el número que acompaña la n es negativo, ¿sí? Entonces, si se fijan, también los resultados van de mayor a menor, ¿de acuerdo? Entonces van disminuyendo. Esta es una serie que va decreciendo, ¿sí? Entonces, nada más para que tengan por ahí eso en cuenta, quiere decir que entonces la altura del árbol 3, 4 y 5 tienen que ir disminuyendo, ¿de acuerdo? Tal cual, pues como nos lo indica el dibujo, ¿sí? Pues hay que terminar este problemita y de todas maneras lo analizamos en la clase en vivo por si hay dudas, ¿sí? Igual si antes hay alguna duda o necesitan algo, avísenme, contáctenme por favor.